Muy buenos días. Es una alegría siempre para mí y para mi familia también, pero estar entre vosotros, porque no me canso de decir que es verdad que aquí tengo mucha familia. Siempre digo que Rafael, Paqui y sus hijos son mi familia que me adoptaron, soy familia suya por adopción, pero luego es un gusto también venir aquí a la iglesia y disfrutar de veros y de ser parte uno de otros, que es lo que somos, por el amor que el Señor nos ha tenido. Sí que voy a pedir si podéis tener ahora juntos el texto bíblico que vamos a leer. Y quiero empezar, por supuesto, agradeciendo mucho a vosotros, a la Iglesia, al Consejo, pues la invitación que me habéis dado para compartir la palabra. Y ahora sí, si me acompañáis, vamos a leer el texto de Juan, capítulo 13, del versículo 1 al 17. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Y dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. He titulado la predicación de esta mañana: Con saber no basta. Y si me acompañáis hasta el final, pues entenderéis el porqué del título. Quisiera empezar preguntándote: ¿qué harías tú si estuvieras seguro de que estás en las últimas horas de tu vida? ¿En qué las invertirías? ¿Qué harías con ellas? Porque este texto está enclavado en las enseñanzas finales de Jesús, en esa escena que aparece en los evangelios que tuvo lugar en el aposento alto, donde el Señor había ido a tomar la Pascua con sus discípulos. Ahora, imaginemos la sala donde Jesús está con los 12 apóstoles. Hombres que han convivido durante 3 años con Jesús, codo a codo, sin filtros, que han pasado con Él todo el tiempo. Hombres que han dejado todo por seguirle, pero hombres que han experimentado no solamente ver y escuchar las enseñanzas de Jesús, sino que han visto un poder portentoso: paralíticos caminando, ciegos recobrando vista, leprosos siendo sanados y hasta muertos resucitar. Juan, que es el que nos describe la escena, quiere que entremos a entender con todo lujo de detalles, porque él puede hacerlo además porque es testigo directo. Y si vemos el texto, vamos viendo que describe con muchas copulaciones, con muchas conjunciones copulativas, todo el desarrollo y aconteció y además y después de esto y luego, para que podamos visualizarlo. En el texto, si tuviera que destacar 2 grandes verdades, encuentro lo que Jesús sabe y lo que los discípulos necesitan saber.
En primer lugar, vamos a ver lo que Jesús sabe. El texto comienza con una frase que se repite 2 veces y una frase que es crucial para entenderlo. En versículo 1 y versículo 3, sabiendo Jesús. Así empieza, sabiendo Jesús. Y qué importante es lo que Jesús sabía. ¿Qué es lo que sabía Jesús? Sabiendo Jesús quién era, siendo Jesús plenamente consciente de su identidad, de su dignidad. Él lo sabía y él lo había explicado de muchas maneras. Él había dicho: yo soy la luz del mundo, el pan de vida, el buen pastor, el agua que sacia la sed. Pero fijaos que entonces Jesús, muy al contrario de la premisa que defendía José Saramago en uno de sus libros, ¿no?, de que Jesús tenía una crisis de identidad, que Jesús verdaderamente no sabía que era el Mesías, los evangelios dejan muy claro que Jesús sí sabía quién era. Jesús sabía plenamente cuál era su identidad, cuál era su dignidad, y sabía que era el Mesías. Pero me encanta porque el texto enlaza lo que Jesús sabe con lo que Jesús hace. Y vemos en versículo 1 que dice que Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Es decir, Jesús sabía que iba a la cruz. Y lo que Jesús hace al final del versículo 1, amó a los suyos hasta el fin. Y ahora repite en el versículo 4 lo que Jesús, en el versículo 3, lo que Jesús sabe. En versículo 3 dice: sabe que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, sabe que ha salido de Dios y que a Dios va. Y versículo 4, lo que Jesús hace. ¿Qué hace? Se levanta de la cena, se quita el manto, y toma la toalla, se la ciñe y pone agua en un lebrillo para lavar los pies de los discípulos. Creo que el apóstol Juan nos quiere hacer muy conscientes y nos quiere llevar a entender la dificultad que los hombres que estaban allí tenían para de verdad asimilar lo que allí estaba ocurriendo. Nosotros ahora, lectores en el siglo XXI, tenemos todos los datos, tenemos el puzzle entero. Pero si hacemos el esfuerzo de adentrarnos en aquella sala, nos daremos cuenta de que aquello era muy difícil de entender. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, que hubiésemos entrado por aquella puerta y hubiésemos visto la escena, habríamos creído cualquier cosa menos que Jesús era el Mesías. Porque mirad, sabemos que en Oriente, en cada casa había esclavos y cada uno se dedicaba a diferentes labores. Pero el esclavo más esclavo de todos, el que estaba en el último escalafón de los esclavos, ese era el que se encargaba de lavar los pies de los huéspedes cuando llegaban a la casa. Así que Juan quiere que entendamos que el Hijo de Dios, quien sabía que tenía toda la autoridad en sus manos, quien sabía que era Dios hecho hombre aquí en la tierra, el que estaba en lo más alto que podamos imaginar, el que está por encima de lo creado, Él es el que decide ocupar el lugar de siervo, pero el más siervo de todos los siervos. Así que era un momento absolutamente perturbador. La pregunta es: ¿por qué estaría Jesús haciendo algo así? Porque Jesús podía haber dicho: Pedro, coge el lebrillo que hoy vas a lavarlos tú. No sabemos por qué no había allí un esclavo que estuviera preparado, pues seguramente porque Jesús había pensado lo que quería enseñarles en este momento. Así que, por una parte, el texto nos deja bien claro que Jesús sabe quién es, sabe lo que va a hacer en la cruz, pero mientras tanto decide lavar los pies de los discípulos. Pero también el texto nos deja claro qué es lo que los discípulos necesitan saber. Y fundamentalmente los discípulos necesitan saber 2 cosas: que ellos necesitan ser lavados y que ellos son comisionados para lavar los pies unos de otros. Así que los discípulos también necesitan saber cuál es su identidad, pero necesitan saber cuál es su misión. En primer lugar, entonces, los discípulos tenían que entender que ellos debían ser lavados. Y versículo 4 dice que cuando Jesús se levanta de la cena, se ciñe el manto, luego versículo 5 pone agua en el lebrillo y comienza a lavar uno por uno. No sabemos el orden,
los pies de los discípulos. Y todo parecía ir normal, aunque entendemos que todos estaban absolutamente descolocados, hasta que llega al apóstol Pedro. Y entonces, versículo 6, Pedro dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Me imagino que Pedro estaba diciendo algo como, esto no puede ser verdad, esto no me puede estar pasando a mí. Alguien tiene que parar esto. Esto no es aceptable. No tiene sentido. ¿Por qué nadie dice nada? Y entonces Jesús le dice, Pedro, y me gusta mucho la respuesta de Jesús, porque Jesús tiene una respuesta como muy tierna, me parece a mí, ¿no? Podía haberle dicho, Pedro, ¿tú quién eres para cuestionar lo que hago yo? ¿Te ha pedido alguien a ti opinión, Pedro? Pero Jesús le dice, Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pero a Pedro no se le convencía fácilmente. Así que Pedro vuelve. No me lavarás los pies jamás. Y entonces Jesús ahora le responde subiendo un poquito el tono de autoridad, ¿verdad? Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Me hubiera gustado ver la cara de Pedro, ¿no? Porque ahora de pronto Pedro ha cambiado de opinión por completo. O sea, Pedro era de blancos y negros. Ahora ya no solamente me lavan los pies, me lavan la cabeza, las manos. Ahora quiero una ducha completa. Y Jesús vuelve a rectificarle. El que está lavado, le dice, no necesita sino lavarse los pies, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Pedro esa espontaneidad? Esa falta de miedo al ridículo y esas ganas sinceras de saber, de aprender, de entender todo lo que allí ocurría. Porque, como digo, no era fácil en absoluto de entender lo que allí estaba ocurriendo. Jesús no estaba lavando los pies a sus discípulos solo como un maestro. No es que Jesús estuviera haciendo un ejercicio práctico que luego ellos tenían que repetir, como cuando nos enseñaban a multiplicar y te decían, ¿lo has entendido? Sí. Pues ahora estas multiplicaciones, te vas a tu pupitre, las haces y luego vuelves. A ver si me entero de que lo has hecho bien y lo has entendido, ¿no? Pero no era este el tono de Jesús. No era una lección como un maestro que yo quiero que tú repitas. Eso les habría llevado a una determinada moralidad y a un determinado comportamiento más relacionado con la moral que otra cosa. Jesús está allí mostrando como Señor, de una manera anticipada, el lavamiento que va a ocurrir unas horas más tarde en la cruz. Y esto era lo difícil. Sabemos que el Evangelio de Juan tiene una lectura superficial que a primera vista casi cualquiera lo podría entender, pero tiene un significado más profundo que requiere picar. Y este es el significado profundo. Jesús está ejemplificando de un modo anticipado, de un modo visual, lo que luego va a ocurrir de un modo profundo, espiritual, en el corazón de aquellos que verdaderamente aceptan que Jesús es el Mesías y que va a morir porque para eso ha venido. Así que quien quiera tener parte con Jesús tiene que aceptar el lavamiento que iba a ocurrir en la cruz cuando Jesús derrama su sangre para limpiarnos de pecado. ¿Nos damos cuenta? Pedro estaba escandalizado de que Jesús lavara los pies, pero el verdadero escándalo venía después. Lo verdaderamente escandaloso, como luego después el apóstol Pablo reflejaría, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, la locura del Evangelio era que Jesús se iba a humillar, que Jesús no solamente se iba a quitar el manto para coger un lebrillo, que Jesús iba a dejar que le quitaran el manto, que lo dejaran desnudo, que Jesús, el que tenía en sus manos toda la autoridad, el que era dueño de todo lo que vemos y lo que no vemos, iba a dejar que sus manos fueran taladradas a una cruz para que de ese modo nosotros podamos tener parte con él. Ese era el verdadero escándalo. Esa era la locura que todavía no habían llegado a conectar hasta pasada la muerte y la resurrección de Jesús. Años más tarde, el mismo apóstol Juan, quien escribió tanto este Evangelio como las 3 epístolas y Apocalipsis, él, fijaos cómo habla del Señor Jesucristo, dice, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra,
que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al leer este versículo, yo no sé si Juan tenía en mente el episodio del lavamiento, pero a mí directamente me lleva al episodio del lavamiento. El primogénito de los muertos, no un esclavo, el primogénito de los muertos, pero que además era el soberano de los reyes de la tierra, ese mismo es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, pero no con agua y un lebrillo, sino con su sangre. Ahora Juan ha conectado todos los puntos de lo que había visto, de lo que había escuchado y de lo que había ocurrido en la cruz. Pedro tenía que entender que si no dejaba su corazón ser limpiado por Cristo, no tendría parte con él. Y es que el corazón humano, a nosotros nos encanta hacernos a la idea, incluso soñar. Tenemos la ilusión de que nosotros podemos hacer algo al respecto de nuestro corazón. Y nos pasamos la vida fantaseando con que nosotros tenemos poder de autotransformarnos. Pero es mentira. Es por eso que era imprescindible que fuésemos lavados por Jesús para poder tener parte con Él. Por eso, este lavamiento, dice Jesús, que ya había sido efectivo, pero no en todos. Es decir, aunque Jesús aún no había muerto, los 11 apóstoles que habían confiado en Jesús como el Mesías, Jesús les dice, vosotros ya estáis limpios, aunque no todos. Y por si quedase alguna duda, lo aclara. No estáis limpios todos, y versículo 11 aclara, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. La pregunta del millón es, ¿cómo es posible que Judas no hubiera entendido quién era Jesús? ¿Cómo es posible que Judas, o si lo entendió, no hubiese llegado a la convicción de que solo Jesús podía transformar su corazón y limpiarle de pecado? Porque sabemos que Judas había estado con Jesús en los mismos momentos prácticamente que el resto. Podríamos decir que Judas no se había perdido una reunión especial. Había estado en todo evento importante y había escuchado las grandes enseñanzas. Pero sabemos que Judas no se dejó limpiar por Jesús. Dejó que le limpiara los pies, pero no dejó que le limpiara el corazón. Así que los discípulos necesitan saber que ellos han de ser limpios para tener una nueva identidad, para tener parte con Jesús, para ser hijos de Dios, para que Jesús fuese nuestro primogénito. Pero ahora también los discípulos deben saber que ellos son comisionados a lavar los pies de un modo recíproco los unos de los otros. Y me encanta cada detalle del texto. Si miramos versículos 13 y 14, vemos que dice el apóstol Juan que Jesús dijo, me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero ahora Jesús cambia el orden. Pues si yo, primero el Señor, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Ahora entra de lleno el papel del señorío de Jesús. Ahora queda de manifiesto la autoridad de Jesús sobre nosotros. Ahora, la pregunta que a lo largo de la historia los creyentes nos hemos hecho es, ¿qué significa eso? ¿Jesús está dando una nueva ordenanza? ¿Tenemos que lavarnos los pies unos a otros? Si fuera de verdad esto así, ¿con qué frecuencia lo haríamos? Y la mayoría, creo que de nosotros, hemos entendido que en nuestra cultura la necesidad prioritaria del ser humano no es que le laven los pies, por lo menos en este lugar del mundo, que vamos muy bien en coches y con buen calzado y vivimos de una forma bastante cómoda. Ahora, ¿eso significa que esta enseñanza de Jesús y su mandamiento no tiene sentido para nosotros? Pues creo que no. El énfasis de la enseñanza de Jesús está relacionada directamente con nuestra identidad y con nuestra misión, como decía antes. El énfasis es que nosotros, aquellos que hemos sido lavados, nos hemos convertido en siervos de una forma voluntaria. Y que, por tanto, ahora tenemos un nuevo propósito en la vida, tenemos una nueva misión. El énfasis del texto está
en el amor, pero un amor que se manifiesta en la humildad y en el servicio. Sería aquello de, por gracia recibisteis, dad de gracia. Nadie mejor para amar a otros que aquellos que han experimentado en primera persona lo que es un amor inmerecido. Nadie mejor para derramar gracia hacia otros que aquellos que hemos entendido que hemos recibido la gracia. Ahora Jesús entonces le está diciendo a los discípulos, vosotros sois siervos. Al igual que yo me he hecho siervo. ¿Y qué significa ser siervo? Podríamos hablar de muchas cosas, pero de una forma resumida yo diría que los siervos son aquellos que no buscan ser servidos. Son aquellos que no buscan los mejores puestos en la mesa. Son aquellos que no andan quejándose de que nadie les preparó el mejor menú. Más bien son aquellos que están pendientes de cubrir necesidades y de discernir dónde están las necesidades. Por eso en versículo 15 al 17 Jesús les dice, os he dado ejemplo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Pero mirad, y acabamos ahí, nos quedamos en el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Y ahí viene el título del sermón. Con saber no basta. El conocimiento al que nosotros muchas veces estamos acostumbrados es un conocimiento solamente intelectual, pero no es un conocimiento que transforma nuestro ser. Jesús está hablando de un conocimiento global, completo, que transforma no solamente nuestra cabeza, sino nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros anhelos. Y está diciendo que si sabemos estas cosas y vivimos en nuestra nueva identidad como siervos, como aquellos que tienen parte con Jesús, entonces seremos bienaventurados. Jesús nos envía para percibir las necesidades y para ser parte de la solución, tanto en un sentido reducido en nuestra propia familia más cercana, como en la familia espiritual, como en la humanidad entera, en aquel entorno en el que nosotros tenemos la capacidad de ver necesidades y tenemos la capacidad de intervenir y ser parte de la solución de esas necesidades. John Stott, recuerdo en una conferencia que escuché en internet, hablar acerca de esta posible o no posible ordenanza en cuanto al lavamiento de pies, y él decía que un ejemplo muy práctico que él diría en el entorno familiar más cercano, en nuestra propia familia nuclear, si podríamos decir, sería lavar los pies a día de hoy, perfectamente se podría traducir como lavar los baños de la casa. Es decir, hacer aquello que a nadie le apetece hacer, pero que sabemos que es importante para que la vida en familia sea agradable y para que el hogar sea habitable. Y me pareció que es algo sencillo, pero un buen ejemplo. La pregunta sería, una vez que tenemos una nueva identidad, y recalco esto porque me parece que es fundamental, si nosotros queremos vivir una vida de imitación a Jesús, sin haber recibido la nueva identidad y el espíritu transformador, nos convertiremos en religiosos. Y acabaremos en el hipotético caso de que le imitemos medianamente, que es imposible, pero acabaríamos en un orgullo insoportable. Lo que Jesús está haciendo es algo completamente diferente. Jesús está diciendo, si entendéis que yo os limpio, y es lo que voy a hacer, entonces tenéis una identidad segura, no tenéis que ganarla. No tenéis que esforzaros en convertiros en parte de mi familia, porque eso es un regalo que yo os doy. Pero cuando vosotros recibís este regalo por gracia, entonces y solo entonces es que estáis plenamente capacitados y entonces sois comisionados a ser parte de la bendición para otros. De gracia habéis recibido, de gracia podéis dar. Qué importante es para la vida de la Iglesia, para la vida de una familia. Si yo pienso, por ejemplo, en esta mañana, pues antes de que yo llegara, aquí ha habido gente que ha estado previamente preparando muchas cosas, la alabanza, el sonido, teniendo todo esto en orden, una temperatura agradable.
informando a los hermanos de todo lo que aquí iba a ocurrir. Y todo eso ha sido imprescindible para que ahora podamos disfrutar de este tiempo en familia. Y en la familia de sangre pasa lo mismo. ¿Disfrutamos cuando estamos en familia? Sí. Pero para que ese disfrute sea posible, alguien tiene que entender previamente y sobre la marcha, y no solo entender, sino estar dispuesto a colaborar para que esa bendición compartida sea posible. Por eso luego después el apóstol Pablo, cuando quiere exhortarnos a la humildad, al amor práctico, a ese amor y a humildad que hacen posible que la Iglesia persevere en comunión a lo largo de los años, el apóstol Pablo dice: haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y mirad, repite la idea, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y también el mismo apóstol, por eso diría: nada hagáis por orgullo, por contienda. Estimad a los demás como superiores a vosotros mismos. No miréis cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de otros. Los discípulos, y vamos acabando, habían llegado al aposento alto. ¿Sabéis cómo habían llegado? Discutiendo cuál de ellos sería el mayor cuando Jesús instaurara el reino. Y se encontraron con que Jesús había decidido hacerse siervo, con que Jesús quería un reino interior, no visible, no les iba a dar un lugar de... No los iba a convertir en gobernadores ni en influencers, los iba a convertir en agentes de bendición, agentes de gracia para la humanidad. Y Jesús no solamente quería que ellos tuviesen un buen conocimiento en la cabeza, que tuviesen experiencias maravillosas, sino quería transformarlos en personas que, habiendo entendido el amor en mayúscula, fuesen capaces de dar amor en mayúscula. Podemos saber muchísimas cosas. Cuando llevamos muchos años en la Iglesia, sabemos muchos versículos de memoria. Hemos escuchado cientos de sermones. Pero al final necesitamos el Espíritu Santo obrando en nuestra vida la transformación de que el conocimiento de la mente llegue a nuestros afectos, a nuestros anhelos y transforme nuestra voluntad. Por eso Jesús les dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. En resumen, el texto, según entiendo, nos ha dicho que necesitamos ser lavados, y cuando somos lavados recibimos una nueva identidad. Una vez que recibimos una nueva identidad, tenemos un nuevo propósito, que es ser siervos para ser agentes de bendición para otros, y el resultado de ello es que somos bienaventurados. Porque al final el gozo interno, el ser bienaventurado, tiene que ver con conectar lo que somos con el propósito de vida. Evidentemente, para ser agentes de bendición tenemos que estar cerca unos de otros. El texto está dando por hecho que la vida de fe se vive en familia, se vive en comunidad, porque de lo contrario nunca percibiremos necesidades y nunca tendremos a quién comunicar nuestras necesidades tampoco. Es decir, no habrá un contexto en el que la gracia pueda fluir de un modo recíproco en todas las direcciones. Y en segundo lugar, es muy importante tener siempre esto en nuestra mente, que en el Nuevo Testamento una de las frases que más se repite es los unos a los otros. Entonces yo, al preparar la predicación, pensaba: ¿hay un equilibrio en mi vida entre dar y recibir? Porque a veces nos cuesta dar por comodidad, por egoísmo, etc. Pero a veces también nos cuesta pedir ayuda, por orgullo, por autosuficiencia, y cualquiera de las dos cosas al final demuestra que necesitamos reflexionar de nuevo en lo que significa la gracia y vivir en esa gracia. Me gustan mucho los cánticos que habéis escogido esta mañana para la alabanza,
porque muchos de ellos incidían en este sentido de identidad, ¿no?, que es tan importante. ¿Quiénes somos? Una vez que entendemos quiénes somos y necesitamos reflexionarlo con mucha frecuencia, una vez que entendemos que no llegamos a ser, sino que somos por lo que Jesús hizo por nosotros, entonces podemos disfrutar del nuevo propósito. Es un privilegio que el Señor les da solamente a aquellos que han entendido la gracia. ¿Hay gratitud en nuestro corazón? Si así es porque hemos entendido ese sentido profundo del lavamiento que Juan está hablando aquí. Dejadme acabar solo con una comparativa entre lo que ocurrió visualmente, físicamente, y lo que ocurrió espiritualmente. Jesús se levantó de la cena, de un lugar de descanso y comodidad, pero lo verdaderamente escandaloso es que Jesús se levantó del trono de los cielos, el mayor lugar de armonía, de descanso, de privilegio. En el aposento alto Jesús se quitó su manto, pero lo verdaderamente escandaloso es que unas horas más tarde Jesús se iba a dejar quitar su manto, su ropa sobre la que echaron suertes, y se quedaría desnudo para acabar con el problema de nuestro pecado. En el aposento alto Jesús puso agua en el lebrillo para lavar los pies, pero lo verdaderamente escandaloso es que Jesús derramó su sangre para limpiarnos de culpa y limpiarnos de la condena del pecado. Juan, en el versículo 12 de este capítulo, dice que después de lavar los pies, Jesús volvió a tomar su asiento. Sabemos que Jesús, después de la muerte, resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Y ahora, cada vez que pensamos en Jesús, tenemos que recordar y tenemos que celebrar que Él está a la diestra de Dios, que Él es el soberano de los reyes de la tierra y que no hay nada, absolutamente nada, que esté fuera de su amor, de su cuidado, de su mirada. Nada de lo que acontece en nuestra vida está fuera de ese cuidado, porque el que está sentado a la diestra de Dios es el mismo que un día se subió a la cruz por propia voluntad para que nosotros hoy podamos tener parte con Él. ¿No es maravilloso? Por eso mismo, aquellos que han entendido esta gran maravilla son a los que Jesús comisiona para que vayan y derramen gracia sobre otras personas, disciernan dónde están las necesidades y sean parte de la solución. Señor, te damos muchísimas gracias por habernos amado de esta manera tan increíblemente escandalosa. Te damos muchísimas gracias por haber perdonado nuestro pecado y por habernos hecho parte de tu familia. Y te agradecemos profundamente, Señor, que en ti seguimos teniendo perdón para cada ocasión en que nos descubrimos despistados, desorientados, desalentados. Y, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos remueva y nos acerque a ti y a tu palabra y a la comunión con tu iglesia, Señor, para seguir celebrando el gran amor recibido y también para seguir alentándonos unos a otros a ser parte de tu colaborador, parte de tus colaboradores hasta el día en que tú vengas. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.